La innovadora criptomoneda Bitcoin, tras años de estudio y desarrollo, trajo consigo aplicaciones tanto criptográficas como monetarias para brindar la oportunidad de cuidar personalmente tus finanzas sin bancos ni intermediarios. En esta oportunidad, quiero compartir contigo más acerca de esta criptodivisa que le ha dado la vuelta al mundo, llamando la atención de los medios de comunicación, atrayendo a muchos inversionistas. Bitcoin nace a principios de enero de 2009. Este fue publicado en un sitio web de colaboración para proyectos de software por una persona o grupo de personas con el seudónimo de Satoshi Nakamoto, con la finalidad de brindar una posible solución al actual complicado sistema monetario. Este programa es la evolución de los intentos por crear una moneda digital, uniendo todas las piezas para formar una sola y potente solución con más de 10 años de investigación y desarrollo, basado en proyectos similares como eCash, Hashcash y B-Money, recopilando información desde 1990, sirviendo de base para crear una combinación que permite a Bitcoin ser tan grande como lo es ahora. Cabe recalcar que a pesar que Nakamoto es el creador, no tiene ninguna influencia ni puede manipular el sistema, ya que es globalmente administrado, asegurándose que continúe con el mismo fin de ser una plataforma descentralizada. Esto sin mencionar que no se sabe de Nakamoto desde 2012. Pero la pregunta es, ¿qué es Bitcoin? Este se define como un software de código abierto para suministro de moneda virtual de red descentralizada por medio de un sistema de cadena de bloques, guardando registros de todas las transacciones, siendo respaldado con seguridad criptográfica de alto nivel. Las monedas comunes que conocemos cuentan con fracciones para poder subdividir en partes más pequeñas, como centavos o peniques. Asimismo las tiene Bitcoin. La diferencia es que cada Bitcoin contiene 100 millones de unidades dentro de la misma moneda y son conocidas como satoshis o sats, haciendo referencia al seudónimo de su creador. Esta moneda cuenta con la existencia máxima de 21 millones de monedas de Bitcoin, que es igual a 2.1 cuatrillones de satoshis. Estos son minados por medio de computadoras diseñadas para el procesamiento masivo de algoritmos. Y actualmente se han minado más de 19 millones de bitcoins aproximadamente para el momento de la publicación de este contenido. El registro de Bitcoin cuenta con un libro público mayor como en contaduría, llamado cadena de bloques, el cual almacena todas las transacciones globales e individuales. La estructura de datos de la cadena de bloques es una lista ordenada, enlazada hacia atrás en el tiempo. Estos libros mayores son compartidos en una red descentralizada. Esto significa que no existe un ente al cual le deleguen o confíen para verificar los procesos. Esta es una innovación al hacerlo totalmente global y público, ya que todos y cada uno de los usuarios pueden verificar los millones de datos, validar fondos, compras y ventas realizadas, asegurando cada transacción, guardando registro de todos los movimientos. Podemos optar por ser usuarios regulares del Bitcoin o la opción de minar en la red. Este proceso se basa en una competencia por encontrar soluciones a un problema matemático por medio de un algoritmo llamado SHA-256. La minería consiste en dos tipos de trabajos: la creación de monedas incluidas con cada bloque nuevo que se agrega a la cadena y por la verificación de todas las transacciones incluidas en cada bloque. Debido a que invierten energía eléctrica convertida en capacidad computacional por medio de ordenadores de alta gama para procesar transacciones, garantizar la seguridad de la red y conseguir que todos los usuarios estén sincronizados, que en promedio son cuatrillones de operaciones de hasheo por segundo que se realizan a través de toda la red, siendo esta una carrera global para encontrar la solución a un bloque de transacciones. Al obtener éxito en esta prueba de trabajo, reciben un incentivo por la colaboración al minar un bloque. Estas transacciones se guardan aproximadamente cada 10 minutos y deben ser confirmadas por el resto de los mineros en la red, llegando a un consenso. De lo contrario, no pueden ser guardadas y nadie recibiría ninguna recompensa por el sistema. Cuando el bloque ha sido verificado, se agrega a la cadena de bloques y pueden ser visualizados en los exploradores de bloques. Las monedas de cualquier país dentro de un sistema monetario deben cumplir con ciertos requisitos para poder ser considerados una moneda de cambio, ya sea el dólar, euros, libras, yenes o pesos.
Todas estas monedas tienen valor por la confianza que se les otorga por un gobierno dentro de un sistema financiero, debido a que cumplen con los requisitos de ser monedas de intercambio en comercio, porque son cuantificables, guardan valor a lo largo del tiempo, pueden ser divisibles como en sus unidades fraccionarias, que puedan ser transportados y por último, fungibles o mutuamente intercambiables. Con estos requisitos podemos confirmar que Bitcoin cumple con todos y cada uno de ellos, convirtiendo a la criptomoneda en una opción viable para la inversión y comercio. Por eso mismo causa un impacto revolucionario para el mundo entero. Esto se debe a la capacidad que se le da a la gente de transferir dinero alrededor del mundo de forma tan simple como enviar un correo. Esto beneficia a personas y empresas para transacciones internacionales que regularmente para poder procesar un pago deben pasar por un largo proceso de seguridad y validación con tarifas sumamente altas en la transferencia de fondos y la conversión de monedas, aunque asimismo Bitcoin tiene una tasa de cambio, es mucho más baja comparada con otras compañías. Por otra parte, Bitcoin permite la transferencia de la moneda con mayor seguridad, más rápido y sin intermediarios, debido a que los pagos son de punto a punto. En la actualidad, tenemos un 8% de dinero en efectivo en circulación. El resto es dinero electrónico. Los gobiernos y los bancos siguen en la constante lucha para poder sacar todo el dinero en efectivo en circulación para poder facilitar el control de fondos. Bitcoin como red descentralizada con la capacidad de acceso para todos desliga la capacidad que tienen los gobiernos y los bancos sobre el sistema financiero, evitando la manipulación del mismo. Tenemos como ejemplo el caso del bloqueo de donaciones a la página web Wikileaks. Los gobiernos mundiales forzaron a las grandes firmas de tarjetas de crédito Visa, Mastercard, American Express y PayPal a bloquear todas las transacciones dirigidas a Wikileaks, pero Bitcoin brindó la posibilidad de recibir dinero de manera alternativa y dado que es un ente independiente, es una solución para tomar control individual de los pagos, sin poder ser manipulado por los gobiernos o bancos. Debido a que Bitcoin es un programa de código abierto, esto significa que desde su publicación por Satoshi Nakamoto, cualquiera podía hacer uso del programa, contando con la licencia para su libre distribución y modificación para otros proyectos con base al programa principal. Este software puede ejecutarse sobre una amplia variedad de dispositivos, incluyendo laptops y smartphones, lo cual permite a los usuarios conectarse a la red de Bitcoin de una forma muy fácil, ya que Bitcoin no cuenta con alguien que administre la red por su filosofía de descentralización, permite el acceso al nodo principal para que todos y cada uno de nosotros podamos verificar y modificar cualquier mejora disponible para la plataforma. Esto le permite tener un crecimiento y resolución de problemas mucho más rápido por la colaboración en conjunto de los programadores entusiastas que se suman a la red de Bitcoin. Un ejemplo exitoso de esta filosofía es Linux, que ha demostrado hasta ahora que el bien mayor y el interés propio pueden funcionar de forma combinada, al menos con respecto a la gestión del programa informático de código abierto. Y si hablamos del impacto socioeconómico, tenemos la situación cuando las personas suelen decir que las cosas son más caras que antes. Pero si son más caras, debe ser porque ganaron valor o son mejores. Pero cuando voy al supermercado no compro un tomate más rojo o gasolina que rinda más. La verdad es que compro el mismo producto con la misma calidad, pero con un mayor precio. Estos productos conservan su propia fluctuación de valor regida por la oferta y demanda. Pero lo que verdaderamente pierde valor en comparación es la moneda. Al intercambiarlo por algo que perdura, se percibe como si fuera más caro, pero simplemente nuestra moneda vale menos. A este fenómeno se le conoce como inflación, el cual es provocado al imprimir dinero a causa de tener un sistema de banca central basado en la deuda. Cada vez que se genera deuda, se imprimen más billetes y se inyectan a la economía, haciendo que la moneda se devalúe, creando una ilusión que hace ver que las cosas sean más caras. Ya mencionado este ejemplo, nos podemos encontrar con afirmaciones muy poco argumentadas diciendo que Bitcoin no está respaldado por nada, y como ya has de saber, ninguna de las monedas fiduciarias están respaldadas por algo. Sin embargo, Bitcoin tiene una cantidad fija que no permite la inflación de la misma moneda, ya que no existe nadie que pueda imprimir Bitcoin de la nada. Por lo general, escuchamos decir que Bitcoin es muy riesgoso, que es una tecnología muy complicada. Hay personas diciendo que la moneda está hecha para fines ilegales, crimen, lavado de dinero, como si todo esto no pasara con el actual sistema monetario, cuando la realidad es que tenemos claro que sí sucede.
Puede que exista la posibilidad que personas malintencionadas utilicen Bitcoin para fines ilegales, pero tampoco podemos dar crédito a otras monedas diciendo que están libres de estos males. Pero con Bitcoin hemos visto el impacto positivo y muchas ventajas de contar con una criptomoneda por su portabilidad, alto nivel de seguridad, un sistema descentralizado y que guarda su valor a lo largo del tiempo. Estos pensamientos negativos de la criptomoneda son generados por el temor a lo desconocido, por el miedo y la polémica de esta nueva tecnología. Puede ser similar a lo que sucedió en 1969 con el nacimiento del Internet. Muchas personas lo consideraban de la misma manera, que sería utilizado solo para fines malignos, pero con el tiempo ha demostrado todo lo contrario, que ha servido para intercomunicar al mundo entero en cuestión de segundos, para mejorar y crear avances tecnológicos que permitan el desarrollo de la sociedad. Solo es el simple miedo al encontrar algo nuevo. Es normal sentir temor, pero lo importante es ver los beneficios a futuro, como los que logró Internet al pasar de los años. El miedo al Internet ya no existe como a inicios de su aparición. Asimismo, es el proceso por el cual está pasando Bitcoin, que no se encuentra en su etapa madura. Sigue creciendo con un enorme potencial. Para el intercambio de Bitcoin necesitamos una wallet o cartera digital. Este es el software que permite almacenar, comprar, vender y administrar nuestras criptomonedas, ya sea desde una billetera de escritorio diseñada para ser utilizada en computadoras o laptop, brindando herramientas avanzadas para la administración y configuración de nuestras wallets. Existen billeteras para celulares que permiten llevar el dinero en nuestros bolsillos por medio del teléfono, permitiendo hacer pagos y ventas a través de códigos QR o usando la tecnología NFC con campo de intercambio de corto alcance. También nos podemos encontrar con billeteras en páginas web que permiten tener el acceso desde cualquier navegador, pero por lo general dejarías alojadas las criptomonedas en un lugar que no administrarías tú únicamente. Cuando ya hemos decidido qué tipo de wallets utilizaremos, ya sea sin o con custodia, debemos entender que cada software tiene diferentes características, sean programas completos que muestren los datos de todos los nodos de Bitcoin o una cartera para hacer simplemente intercambio de monedas. Pero independientemente del tipo de wallet que utilicemos, está encargado de crear una clave digital que es totalmente independiente de la red de Bitcoin, siendo generadas y administradas por el software cliente de la wallet. Existen recomendaciones para el mejor uso de las wallets debido a su alto nivel de seguridad. La forma de perder dinero no es por hackeo, más bien por olvidar la contraseña. Por eso mismo es bueno contar con los diferentes métodos de respaldo o acceso a la mayoría de tus bitcoins, combinando diferentes costumbres como optar por el almacenamiento físico, como guardar una hoja impresa con el código QR y la clave para el acceso a tu cartera guardadas en bóvedas, o incluso diversificar y guardar tus criptomonedas en diferentes cantidades en diferentes ubicaciones a nivel de software. Bitcoin es una innovación, un mundo de curiosidades que muchas personas poco a poco se acercan para aprender e invertir. A pesar que inició desde tener el valor de $1 por Bitcoin, eventualmente se convirtió a $10 y hasta la fecha fluctúa entre los $40,000 a $50,000. Ha llamado la atención de todos los medios al punto que algunos países no le quieren permitir crecer, así como otros ven el potencial y beneficio que tiene para la sociedad, como por ejemplo, tenemos al país insular de Nueva Zelanda que hizo una inversión del 5% del fondo de pensiones para adquirir Bitcoin. Otro ejemplo está ubicado en Centroamérica, siendo El Salvador el primer país del mundo en lanzar una ley que permite a Bitcoin como segunda moneda en circulación para la atracción de turismo e inversión. Actualmente hay muchas personas que participan y se interesan mucho por Bitcoin, de los cuales se pueden seguir aprendiendo y expandiendo nuestros conocimientos acerca de esta nueva moneda. La base de estos datos fueron tomados en parte por el libro de Satoshi, Mastering Bitcoin, y una larga recopilación de foros, entrevistas y cuentas de las redes sociales con el interés positivo por el Bitcoin. Si este contenido te gustó, no dudes en suscribirte a este canal. Y si consideras que podría ser de mucha ayuda para alguien esta información, estás en la libertad de compartirlo con tus conocidos, familiares y amigos. Agradezco mucho el tiempo que invertiste para escucharme y espero que tengas un excelente día.